Buenas tardes. Para las personas en hora central de México, soy Adelaida Ábalos Acosta, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Bienvenidas a este panel número 8, titulado La participación de las mujeres en la política local de la Quinta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. Virtualmente estamos en la Sala Comala, Pueblo Mágico. El panel se desarrollará de la siguiente manera. Después de la presentación de las panelistas, se transmitirán las 3 ponencias de manera consecutiva. En el transcurso, las personas que nos acompañan podrán ir formulando las preguntas por el chat, las cuales serán contestadas en un bloque al final de las exposiciones. En este panel, tendremos la oportunidad de acercarnos a 3 realidades sobre la participación de las mujeres en la política local y municipal de las entidades de Zacatecas, Yucatán y Guerrero de la República Mexicana. Las 3 ponentes nos compartirán experiencias concretas en la territorialidad municipal. Para nosotros es importante cotejar la actual realidad local con las últimas reformas constitucionales y legales que se han dado en México y que garantizan el ejercicio de nuestros derechos político-electorales y de plena ciudadanía, libres de violencia y en condiciones paritarias. En este panel veremos cómo, aún y a pesar del avance legislativo, hay un largo trecho que recorrer para que, efectivamente, pasar del deber ser en el entramado jurídico al ser en la realidad. Es decir, a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y entre las mismas mujeres de distintos ámbitos territoriales. Me permito presentarles a las ponentes del panel. En primer término, a María Alicia Villaneda, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, México, con la ponencia El acceso de las mujeres de la ruralidad al poder público y a la toma de decisiones, el caso Zacatecas. Luego, a María del Mar Trejo Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, México, con la ponencia Participación política de las mujeres en los municipios de Yucatán. Y a Alejandra Ortega Guzmán, jefa de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, México, con la ponencia Barreras y oportunidades para las mujeres que participan en el ámbito público local. Iniciamos. Buenos días, agradezco la oportunidad de compartir con todas ustedes este espacio virtual de la Quinta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género y de presentarles las ideas de la ponencia que he titulado El acceso de las mujeres de la ruralidad al poder público y a la toma de decisiones, el caso Zacatecas. En América Latina y específicamente en México, durante las 2 últimas décadas, es bien evidente el creciente acceso de las mujeres a los espacios de poder público, pero en este tema somos testigos de un fenómeno que debemos explicitar y atender si queremos pasar de la igualdad formal a la real. Este consiste en la existencia de una especie de élite femenina en los círculos de poder y en los partidos políticos, las cuales han tenido y están teniendo acceso preferente o casi exclusivo a los cargos públicos, mientras que la inmensa mayoría de las mujeres de la ruralidad, las que viven en las comunidades y municipios alejados de las ciudades, no tienen siquiera idea de cuáles son sus derechos políticos
y menos aún saben cómo podrían hacerlos efectivos. Las mujeres rurales, que son la mayoría en los países de la región, viven en absoluta marginación social y política. Para ellas, la democracia paritaria y la igualdad entre los sexos es algo desconocido y alejado de su vida. Por ello, desde 2012, en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, asumimos el compromiso de impulsar la participación política de las mujeres que habitan en la ruralidad, dado que tradicionalmente han sido ellas las que permanecen apartadas de los cargos públicos y de la toma de decisiones para el bien común. El IES viene planeando y ejecutando anualmente un programa de capacitación para la construcción del liderazgo político de las mujeres en los municipios de la entidad y un programa de capacitación para el ejercicio de la plena ciudadanía y la erradicación de la violencia política por razón de género. Este tipo de programas de intervención educativa entre las mujeres que habitan en las comunidades son diseñados con un enfoque transformador para desarticular los estereotipos y las concepciones sexistas que las mujeres introyectamos. Ponemos el foco en la relación que establecemos con el poder público en tanto ciudadanas. Fundamentalmente nos propusimos ampliar la participación política de las mujeres que habitan en los ámbitos rurales. Para lograr lo anterior, personal técnico y especializado en los temas tratados, venimos recorriendo los 58 municipios de nuestro estado desde hace más de 8 años. Establecemos un diálogo circular sobre los tópicos y mediante dinámicas participativas y reflexivas alentamos a las mujeres que concurren a reconocer y asumir sus derechos y responsabilidades cívicas y a participar en las candidaturas electorales para acceder al poder público local. Esto es imperativo, dada la llamada paridad en todo derivada de la reforma constitucional del año pasado en México. Las compañeras de la ruralidad aportan su experiencia y sus vivencias en torno a los obstáculos que tienen para acceder a los cargos de poder y de toma de decisiones. A partir de la reflexión y discusión, las mujeres reconocen su capacidad de acción política para la transformación social de su entorno próximo. Asumen valores de ética pública y muchas de ellas han iniciado ya una carrera política. Lo comprobamos por el aumento de regidoras y síndicas y alcaldesas que provienen de las comunidades electas ellas en los últimos procesos electorales. Las mujeres que habitan en las áreas rurales han respondido entusiastamente y han concurrido masivamente a los talleres. Así, desde el inicio de ellos, en 2012, las metas fijadas han sido superadas tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Es relevante señalar que este ejercicio ha tejido una urdimbre de mujeres con ruta política en los municipios y que hoy en nuestra entidad están dadas las condiciones para crear una red de mujeres políticas en el estado de Zacatecas, en la cual ya estamos trabajando. Indicamos que en el 2015, por la ejecución del programa de capacitación para la construcción del liderazgo político de las mujeres de los municipios en la entidad, donde se capacitaron 1,081 mujeres, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas obtuvo una mención especial por parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. El horizonte o meta de la prosecución del programa en los últimos años es lograr la sensibilización y la capacitación de un buen número de mujeres en la entidad para que fortalezcan el ejercicio de su ciudadanía, introyecten valores democráticos de justicia, de inclusión y de participación activa, iniciándolas paralelamente en lo que se conoce como empoderamiento político. Para desarrollar los talleres se integró un paquete de material didáctico para que se permita enriquecer y abordar el conocimiento en temas como derechos humanos, derechos político-electorales y empoderamiento político de las mujeres. Y últimamente se incluyó el tópico de la violencia política por razón de género. Un testimonio de una mujer participante dice: "Yo me imaginaba que no era algo cierto. ¿Cómo las mujeres íbamos a gobernar? ¿Cómo íbamos a estar a un lado del hombre? Y ya tomando el curso, yo vi que podemos estar al lado del hombre, no arriba ni abajo.
de que soy mujer y soy muchas cosas más y puedo llegar a ser futura presidenta o futura candidata para un puesto político. Me dejaron muy buenas expectativas. Me han motivado mucho que sigan adelante, ya que las mujeres valemos mucho. En el 2016, el programa se llevó a cabo con mujeres ya electas para los ayuntamientos y para las diputaciones locales en el proceso electoral que recién había pasado. El programa de capacitación se llamó en esa ocasión Curso de Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Municipios de Zacatecas, y tuvo como objetivo que las participantes asumieran herramientas para el desempeño del cargo. Se contó con la asistencia de 46 mujeres electas. En este curso se dividió en 4 módulos y se buscó dotar a las congresistas y municipios de herramientas prácticas que les permitieran desempeñar su cargo público de la mejor manera posible. Los módulos fueron, por ejemplo, comunicación efectiva en política, hacia una agenda de género local para la igualdad sustantiva, liderazgo político de las mujeres e inteligencia emocional y empoderamiento. En los años 2017 y 2018 desarrollamos el programa de capacitación en derechos político-electorales y de plena ciudadanía para las mujeres de los municipios, el cual prosiguió con el objetivo de iniciar a compañeras de las comunidades y municipios de la ruralidad en el ejercicio de la plena ciudadanía para desde ahí lograr construir su meta política y, si lo desean, acceder a candidaturas de cargo de elección popular. En estos años enfocamos la capacitación especialmente a las líderes comunitarias de los municipios con índice de desigualdad de género en el estado. El objetivo concreto fue que reflexionáramos conjuntamente sobre la realidad sociopolítica y lograr que ellas se autocontemplen impactando positivamente en su contexto social, contribuyendo a disminuir la brecha existente entre hombres y mujeres en oportunidades. A través de este tipo de capacitación generamos los espacios que posibilitan a las mujeres con las mayores desventajas socioeconómicas el acercarse de información y poder deliberar de las situaciones sociales y políticas que las aquejan. Esto hace viable transformar su visión sobre su actuar ciudadano. Les queda claro que es imperante su participación en la política local. Esta nueva perspectiva adquirida constituye un aliciente capaz de impulsar a más mujeres para su acercamiento a la política y a emprender la solución de problemas y retos de sus municipios. En 1917 acudieron a la capacitación más de 120 mujeres y en el 2018 220. En ese año abrimos el espacio para que las mujeres que accedieron al poder y que ya formaban parte de los ayuntamientos, las presidentas, las síndicas y las regidoras, redescubrieran la capacidad que tienen para generar un cambio en la realidad social y política de sus comunidades y municipios. Otro testimonio es: la experiencia de haber vivido este taller me deja el reconocer la importancia que tiene la participación de las mujeres en la política. Hoy creo que me da herramientas para ser mejor servidora en la administración pública y con ello trabajar por el bien común en mi municipio. Durante el año 2019 se continuó con la intervención educativa a nivel local a través del taller para el ejercicio de la plena ciudadanía y erradicación de la violencia política por razón de género, que integró a 4 municipios de nuestro estado. La capacitación permitió llegar a más de 230 mujeres y a través de esto el programa aportó reflexiones para romper los estereotipos sexistas que circulan aún entre las mujeres y los hombres, porque sabemos que esto se trata de algo ideológico, cultural, y que en esos entornos tradicionalistas está muy arraigada. Las talleristas advienen a la convicción que no necesariamente tendrán que pagar un costo tan alto por participar en la política local, padeciendo ataques y discriminaciones sexistas. Se hizo evidente la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre ellas para acompañarse en casos de violencia política. El avance logrado en el 2020, en este año de la pandemia mundial, entre los meses de enero y marzo se ejecutó el programa en 3 municipios.
luego los tuvimos que suspender precisamente por la contingencia sanitaria. En las comunidades que visitamos, la respuesta fue muy satisfactoria y las participantes trabajaron con mucho entusiasmo. Además de impartir la capacitación interactiva con el diálogo circular, se les allegó el material didáctico y se les invitó a formar parte de la red de mujeres políticas en el estado de Zacatecas. Tenemos ya afiliadas a más de 80 mujeres con meta política. Esta red tiene el objetivo de convertirse en un mecanismo que vincule y articule la ayuda mutua entre las lideresas sociales para iniciar o consolidar su carrera política a través de la comunicación permanente, la capacitación, foros, reuniones para exponer las buenas prácticas y los obstáculos que tienen en ella. A manera de conclusión, hoy México se encuentra en un momento histórico, dado el acceso paritario de las mujeres a todas las candidaturas de elección popular, así como para todos los cargos públicos colegiados. Por ello, el reconocimiento de nuestra capacidad para incidir positiva y benéficamente en nuestro entorno social resulta más que necesario. Los programas de capacitación permiten, como lo demuestran los muchos testimonios que tenemos, realizar reflexiones respecto de que nuestro ser individual no puede separarse de nuestro ser social y político. Las participantes en los programas asumen valores y actitudes que las impulsan a tener una mayor participación en el ámbito público de sus comunidades, de sus municipios, pero ahora lo harán y lo hacen con elementos y herramientas que las hacen competitivas en términos electorales. Con la asimilación de ideas y conceptos es posible el reconocimiento de nuestra capacidad para transformar la relación social local y representar los intereses propios del género, respetando las diferencias y la diversidad. Ello a fin de alcanzar un panorama promisorio de convivencia justa. A las mujeres nos queda claro que se nos requiere para emprender una nueva era política local, nacional e internacional, en la que todas las personas estamos incluidas. Muchas gracias. Muchas gracias por su atenta escucha. Agradezco a la Unión Iberoamericana de Municipalistas y a las instituciones del Estado de Colima que hacen posible la celebración de esta quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. La participación política de las mujeres en los municipios de Yucatán es el tema del que hoy me gustaría platicar con ustedes en este panel. La participación de las mujeres en los asuntos políticos, como todas sabemos, es ya una realidad actualmente, pero esto tuvo una larga lucha por la adquisición de esos derechos que ha derivado en su reconocimiento por parte de las autoridades en la mayoría de los países de los estados latinoamericanos y también en el estado de Yucatán. Más adelante hablaremos específicamente de este primer congreso feminista que se da en nuestro estado y que es un parteaguas en este tema de la participación política de las mujeres hacia el sufragio. En México, el reconocimiento de que la mujer pueda participar en los procesos electorales para sufragar y postularse hacia una candidatura se dio a mediados del siglo XX y podemos tener ejemplos como Rosa Torres, que en 1922 fue la primera regidora del municipio de Mérida, la capital de Yucatán, que tuvo el cargo como regidora municipal. La lucha por obtener estos espacios, estos derechos, ha sido larga. Por eso es impensable que a las mujeres se les restrinja sus derechos en este siglo en el que vivimos. No podemos seguir participando en asuntos públicos y que el costo de la participación sea, por ejemplo, el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Yucatán ha sido pionero en este tema y en nuestro estado se han reportado las participaciones más altas en los procesos electorales a nivel nacional, de cualquier tipo de elección, de las federales para presidencia de la República, de las diputaciones federales y senadurías, pero también de las gubernaturas e integración de los congresos locales, así como de todas las elecciones municipales, en las que tenemos municipios con más del 90% de participación ciudadana en la votación. Es importante señalar que en México el municipio es libre y es la base de la organización de nuestro país. En su integración se refleja esa participación ciudadana para la toma de decisiones desde lo local. Sabemos que el área municipal es donde la ciudadanía decide más de cerca, toma decisiones acerca de su comunidad, su colonia, de todos los servicios públicos, y muchas veces son incluso vecinos y vecinas del municipio que todas y todos conocen, las y los que contienden por esos cargos públicos. Por eso el tema de los procesos de renovación de las regidurías que se realiza a través de las elecciones, donde la mayoría ciudadana elige qué opción de las candidaturas que contienden es la más apta para ocupar ese cargo. En ese tema el papel de la mujer es fundamental, ya que representa, como ustedes saben, más de la mitad de aquellas personas que se encuentran inscritas en las listas nominales municipales. En este sentido y en el contexto yucateco, como somos una entidad pionera en toda esta implementación de los derechos políticos de la mujer, es importante ver esa descripción de la participación política, pero qué tanta relevancia tiene el hecho de emitir su voto y si es que esto incide en que las candidaturas que encabezan esas listas de regidurías realmente las mujeres sean quienes ganen los comicios municipales. Para esto me gustaría dividir en tres partes esta intervención. La primera para hablar de democracia y la participación política de las mujeres. La segunda con un breve análisis de las normas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel municipal. Y la tercera parte, para concluir, comparar esa participación política de las mujeres en las elecciones municipales en Yucatán y a nivel nacional en el último proceso electoral ordinario coincidente 2017-2018. Comencemos por lo primero. La democracia es un sistema de gobierno que permite a la ciudadanía gobernarse a sí misma, pero debemos dejar claro que el concepto de democracia no se refiere solo a una ideología específica, sino que estamos hablando de formas y mecanismos reguladores del ejercicio del poder político. Y podemos recordar, por ejemplo, autores como Giovanni Sartori, que menciona que hay democracia cuando existe una sociedad abierta en que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, el gobierno existe para la ciudadanía, porque es la ciudadanía quien ejerce el poder realmente. El gobierno municipal, como comentábamos, es el más cercano a la ciudadanía, gobernado por los mismos vecinos y vecinas del lugar, donde se conocen, comparten problemáticas. Incluso en Yucatán tenemos el tema cultural, que más del 60% de la población de los municipios, sin contar Mérida, que es la capital, se autoascribe como indígena y además tienen el 30% hablan la lengua maya. Son situaciones que también tenemos que ir considerando. Y como nos dice también Jacqueline Pechard, la democracia tiene como fines la igualdad. No solamente hablamos de una igualdad jurídica, de una igualdad que esté en las normas, que sí es muy importante, también hablamos de una igualdad social. Y esto significa que el ejercicio de la democracia hace que las y los participantes en ella deban hacerlo con las mismas oportunidades, los mismos derechos. Es decir, la democracia significa igualdad. De ahí la importancia de que el Estado pues establezca las condiciones necesarias para que la ciudadanía participe políticamente,
lo que conlleva establecer mecanismos que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puedan ejercer los derechos político-electorales de manera efectiva. Pero si pensamos en esto, en todo. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar participando este día de hoy en esta quinta cumbre de agendas iberoamericana de agendas de género en su formato virtual. Iniciaré diciendo que analizar los obstáculos y oportunidades para lograr una participación plena, igualitaria y equilibrada de las mujeres en las distintas entidades del país nos lleva a reconocer la desigualdad estructural como el principal reto del sistema democrático en México. Hay diversas condicionantes a nivel local que determinan de manera importante la baja participación de mujeres electas o nombradas en cargos de poder relevantes que forman parte de esta desigualdad histórica. Entre sus principales componentes encontramos problemáticas diversas como el tener un crecimiento económico restringido o estancado en la mayoría de sus ciudades y pueblos, una cultura de tradición patriarcal que celebra los estereotipos, roles y prejuicios de género, así como las propias características del sistema electoral y de partidos que imprimen en su conjunto una barrera hasta psicológica para que las mujeres quieran y se atrevan a participar con naturalidad en el ámbito público de sus comunidades. Sin embargo, dar por sentado y asumir esa condición de poca o nula participación de las mujeres en la cosa pública como algo natural y correcto, tiene un efecto de boomerang que frena cotidianamente el desarrollo integral de esas comunidades al anular la participación comprensiva, intelectual y laboral activa de más del 50% de la población que significan las mujeres. Ello sin contar la violentación a sus derechos político-electorales, que en tanto humanos sabemos que son universales y de aplicación irrestricta para hombres y mujeres por igual. En el análisis de los obstáculos que enfrentan las mujeres que participan en política, identificamos las barreras del ámbito social, donde encontramos un acendrado sistema de patriarcado que Alicia Puleo denomina un patriarcado de consentimiento, donde a pesar de existir una igualdad legal entre hombres y mujeres, incluso a nivel constitucional, se sigue asumiendo como preponderante un mandato cultural de estereotipos y roles de género asignados a cada sexo, que reproducen una jerarquía donde el hombre domina y la mujer debe subordinarse para no ser mal vista o despreciada o incluso castigada socialmente por incumplir este mandato. En este patriarcado de consentimiento, se induce a la mujer a la aceptación o resignación ante la desigualdad de género tanto en lo público como en lo privado, situación que impulsa la prevalencia de este sistema de dominación que está basado en elementos de género, a través del cual se mantiene y se recicla y se ejerce esta violencia estructural que abarca todas las relaciones y ámbitos de una determinada sociedad. Junto con este condicionante, también identificamos una discriminación interseccional, es decir, el ejercicio de un trato diferente y desfavorable en función de alguna característica física, cultural o social que se vive o se tiene, como el color de la piel, la religión, las discapacidades, la edad, la nacionalidad, la etnia, la pertenencia a grupos marginados, la clase socioeconómica e incluso la menstruación y el embarazo son, entre muchas otras características, situaciones de la también llamada discriminación múltiple que sufren quienes no correspondan al patrón universal masculino hegemónico dominante
y que afecta negativamente en su desarrollo personal a muchas personas, pero siempre ha sido que en su mayor porcentaje afecta a las mujeres. Esta situación sociocultural aquí descrita tiene un impacto directo en la actitud femenina de apatía, desconocimiento y temor a las represalias cuando se trata de que piensen o decidan participar activamente en la vida pública de sus comunidades. Así, siguiendo en esta lógica, tenemos que en el ámbito institucional también podemos identificar varios factores, tanto en organismos gubernamentales como en partidos y organizaciones políticas, que influyen negativamente en la percepción y acción más femeninas hacia el servicio público. Entre ellos, una carencia de información clara, oportuna y en la lengua hablante de la población de las diferentes regiones de cada estado, acerca de los procedimientos y convocatorias para la participación política y el servicio público. Esto se traduce en una falta de oportunidades generalizadas para la participación femenina. Siguiente, una limitada aplicación de recursos públicos para impulsar y equilibrar el acceso de las mujeres a los procesos participativos en los ámbitos político y de gobierno. También una limitada apertura de los partidos políticos para incluir paritariamente a las mujeres en toda su estructura organizacional. Y también encontramos una limitada capacidad de respuesta gubernamental para ofrecer procesos de formación y educación con perspectiva de género y con inclusión que evite la reproducción sistemática de estos modelos patriarcales. El monopolio masculino del poder público institucional ha tenido consecuencias históricas en las distintas sociedades del mundo que aún no están cuantificadas. Lo que Pierre Bourdieu define como violencia simbólica del Estado aplica en la determinación de una violencia ejercida hacia las mujeres a través de la estructura legal del poder público, incluidos los partidos políticos. Como ejemplo, tenemos el uso oficial de un lenguaje no incluyente o cualquiera de las causales de violencia política en razón de género, que en nuestros días ya tenemos bien identificadas, como impedirle a una mujer por ser mujer el acceso o el uso de la palabra en reuniones de toma de decisión, el ocultarle información u obstaculizarle de diversas maneras para desempeñar su cargo en libertad, o las agresiones de todo tipo que incluso terminan en feminicidios, entre otras violencias. Estas determinaciones de poder político justifican la percepción de lo femenino como una incapacidad profesional y emocional de las mujeres para ejercer cualquier cargo o responsabilidad en el ámbito público con eficiencia, y esto se traduce, por supuesto, en una perpetuación de este modelo de monopolio de poder masculino. Por último, es necesario comentar que en la mayoría de los estados del país aún pervive un relativismo moral respecto al derecho de las mujeres a participar libremente en la política de sus localidades. Este relativismo ignora los avances normativos respecto a la tutela de los derechos político-electorales de las mujeres, así como las reglas de actuación establecidas a nivel federal para la inclusión obligatoria paritaria de las mujeres en el ámbito público. A la vez que violenta el marco jurídico vigente, tenemos también la violación de la existencia más elemental de vida de ese 50% más uno que representan las niñas, adolescentes y las mujeres en plenitud. Es un hecho que a pesar de estar en el siglo XXI o en el futuro, como muchos ya diríamos, que tras haber logrado conquistar todas las tecnologías que nos comunican de lado a lado en el planeta de manera inmediata, aún no podemos asegurar a las generaciones actuales y a las venideras un espacio público
político y social de convivencia pacífica y de respeto a los derechos humanos de todas las personas. El diagnóstico es claro, se hacen necesarias políticas públicas que implementen la normativa vigente y transformen la realidad de las mujeres de hoy de manera más eficiente. Agendas con perspectiva de género que transversalicen todas las decisiones y espacios en materia de administración pública para destruir las barreras y construir las oportunidades. Se hace necesario ir cambiando el consciente colectivo para tener una ciudadanía además de democrática paritaria, necesaria para construir una auténtica y duradera cultura participativa basada en la información, el conocimiento y la comunicación. Las expectativas de cambio al realizar estas políticas públicas, de acuerdo a Task Force Interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, son que se ha demostrado que la participación de las mujeres da una mayor diversidad en los espacios de toma de decisión y en el liderazgo, que impactan de manera positiva en la productividad, la innovación, la legitimidad y la capacidad de respuesta de las sociedades. Las oportunidades de las mujeres para participar en la vida pública aún son descritas como escenarios deseables o posibles, o como una aspiración para conseguir el cambio, o como si fuera una oportunidad en lugar de un derecho natural. Es nuestro deber redoblar esfuerzos para pasar de esa posibilidad a una realidad comprobable y más humana. Muchas gracias. Bien, una vez concluidos las tres ponencias, me permito agradecer a las señoras ponentes por sus valiosas aportaciones en la temática de la participación de las mujeres en la política local. A continuación pasaremos a atender las preguntas formuladas para cada una de ustedes. Cuentan con 3 minutos para cada respuesta. Empezamos con María Alicia Villaneda. En tu opinión, ¿cuál es el mayor desafío para aumentar la participación política y social de las mujeres rurales y alcanzar la equidad de género en los municipios indígenas? Adelante. Gracias, doctora Adelaida. Gracias en general a quienes participamos en esta importante cumbre. Ya se ha dicho, y creo que es verdad, que la dificultad de que las mujeres de la ruralidad, y en este caso de la ruralidad donde habitan las comunidades indígenas, las desigualdades, las muchas, son algo del orden estructural. Entonces, eso tiene que ver con, para empezar, ya sabemos, con una cultura tradicionalista, pero con lo económico, con el acceso a la salud, al trabajo, etcétera. Tender, digamos, las oportunidades verdaderas, reales y concretas para que las mujeres que viven en los entornos rurales, y en este caso la pregunta, en los entornos donde han habitado y habitan las comunidades indígenas, creo que requiere que toda la sociedad y los sectores político, de gobierno y etcétera, pensemos de qué manera por fin desestructuramos
estas, digamos, inercias históricas excluyentes. El principal, lo principal es eso, lo estructural. Y lo que tiene remedio, creo, más o menos a corto plazo, con buena voluntad, tiene que ver con incluirlas y incluirlas en esto, en la toma de decisiones, allegarnos a ellas, hasta romper lo que yo llamo la élite política femenina, que es urbana y que está muy ligada a los partidos políticos, donde las mujeres siguen accediendo, donde un grupo de mujeres, vamos a decirlo así, que tienen acceso privilegiado a los puestos y que van dejando atrás a las mujeres de la ruralidad y más aún a las mujeres de las comunidades indígenas. Creo que por ahí sería. Muy bien, gracias, María Alicia. Seguiría el turno para María del Mar Trejo. ¿Qué recomendaciones darías para incrementar los derechos político-electorales de la mujer desde la experiencia de Yucatán? Gracias. Pues principalmente considero que para realmente poder ampliar los derechos político-electorales de las mujeres y que la participación sea efectiva, yo diría que ha sido muy importante y seguirá siendo muy importante todas las acciones afirmativas que se puedan realizar desde los institutos electorales locales o incluso desde los congresos estatales, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer llega a un cargo público, ya sea en la administración pública, en cualquiera de los 3 órdenes de poder, o llega a ser diputada o regidora, o a ser presidenta municipal, yo considero que lo más importante para seguir abriendo espacios sería que esa mujer mantuviera una agenda con el tema de género, ¿no? Porque no solo es que llegue una mujer, sino que esa mujer que llegue esté comprometida con el tema de género y esté comprometida con seguir abriendo espacios a las mujeres que vienen posteriormente, ¿no? O que han estado luchando con ella. Entonces, para mí creo que eso sería una principal fortaleza, el mantener esa agenda de género en conjunto. También considero que, pues como yo les comenté en la ponencia, hemos hecho desde los institutos electorales acciones afirmativas, pero también la parte legislativa, ¿no? El legislar a favor de la mujer, el tener acciones que realmente favorezcan esta participación. Y algo que me gustaría señalar que en México ha sido algo que ahorita se ha reforzado en el tema legal, es que para que esta participación de la mujer pueda ser de manera pacífica, pueda ser de manera como cualquier ciudadano y ciudadana que pueda ser libre de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ese sería otro rubro que tendríamos que cuidar mucho para que esta participación sea efectiva, el llegar a esa igualdad sustantiva, que la mujer pueda estar con los mismos derechos, con el mismo dinero para las campañas, el mismo trato en los medios de comunicación, que haya esa igualdad a la hora de hacer campaña y de ser candidata, y que cuando llegue a un cargo, al ejercicio del cargo, también sea libre de cualquier tipo de violencia. Para mí serían esas 2 consideraciones importantes. Gracias. Muchas gracias, maestra María del Mar. Ahora toca el turno a Alejandra Ortega. Y aquí le vamos a formular 2 preguntas que planteó el público. La primera es, ¿qué recomendaciones principales daría para eliminar las barreras que impiden la participación de las mujeres en la política? Y la otra es, ¿en qué consiste la discriminación múltiple y por qué afecta más a las mujeres? Sí, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir distintas visiones de pensamiento acerca de la participación político-electoral de las mujeres y pues el derecho natural e igualitario a ejercerlo en condiciones de libertad y, como me gusta mucho recalcarlo, con naturalidad, porque los derechos humanos son primigenios y deben ejercerse con naturalidad. Bueno, la primera pregunta, las recomendaciones para eliminar las barreras.
durante la disertación que comenté, está esta situación de un patriarcado estructural y creo que la visión correcta viene desde 3 ángulos para combatir esto. Primero, es que el sistema legal esté adecuado, lo cual en México pues estamos muy avanzados al respecto. Recién tuvimos la reforma de paridad y recién tuvimos las reformas de violencia política. En ese sentido, pues está cubierto el marco legal, ¿no? El segundo ángulo es que las mujeres, pues de todo el país en este caso, tengan esa información, o sea, hacerles llegar la información, porque pues de nada sirve que el marco legal esté bien estructurado si nadie lo conoce. Y la tercera viene pues de esa pues modificación que se tiene que dar a nivel social para que las mujeres no continúen oprimidas desde sus propias comunidades, porque pues al conjuntarse estas 3 vertientes de que hay un marco legal que no conocen, que hay una comunidad que no permite avanzar y pues que a ellas no les llega la información de manera directa acerca de las oportunidades de participación, se cierra la pinza, se cierra la puerta para que ellas puedan acceder o pensar en cómo, en querer ser una síndica, una alcaldesa, una diputada. No, pues yo creo que psicológicamente, como lo comenté, ni siquiera se les cruza en la mente, ¿no? Y pues estas barreras son pues lo que tiene frenada esa participación abierta y que está impidiendo llegar a la paridad, porque la primera reforma en materia de paridad fue para lograr que las candidaturas fueran en igualdad. Sin embargo, está comprobado que pues los números no alcanzaron y no se lograron órganos constituidos de elección en paridad. Sin embargo, con esta segunda pues ola en la reforma, se está buscando que pues los institutos electorales impulsen la adecuación de paridad para que estos órganos de elección constituidos se logren integrar paritariamente. Esta acción pues de la reforma federal y que se está homologando en los estados, cada estado a su forma, a su tiempo, a su modo, pues es de un gran impacto, pero necesitamos de todas formas, esta es la parte legal, son acciones afirmativas y legales muy importantes. Sin embargo, las mujeres desde su naturaleza social, desde sus casas, desde su comunidad, desde su hogar, necesitan recibir ese impulso para pues animarse a participar, porque no las van a ir a sacar de sus casas. Necesitan ellas tener toda esa información, hacérselas llegar a través de pues conductos como las organizaciones de mujeres, que son muy importantes, las redes de mujeres que ayudan a impulsar la participación natural a través de esta información, por ejemplo. Y la otra pues es que desde el Estado también se hagan acciones que impulsen la perspectiva de género para que se vayan frenando todas estas pues obstáculos a que las mujeres participemos de manera natural, como les dije. Y la otra pregunta, fueron 3 minutos, ¿verdad, doctora Adelaida? Yo creo que ya me pasé. Si quiere la segunda ronda. Pero para cada una puede tomar el tiempo para contestar la siguiente. Ok. La segunda pregunta fue en el sentido de, ¿si me recuerda, doctora? Sí.
¿En qué consiste la discriminación múltiple y por qué afecta más a las mujeres? Bueno, la discriminación múltiple tiene que ver con todas las formas de discriminación pues, existentes en el mundo, y afecta más a las mujeres por este sistema de patriarcado, porque en el sistema de patriarcado precisamente solo se beneficia pues a un estereotipo que sea, bueno, que viene desde la antigüedad, en la que tenías que ser hombre, tenías que ser blanco, tenías que tener propiedades, tenías que tener cierta edad. Entonces, esto se fue pues trayendo históricamente y eso condicionó históricamente a las mujeres a no desenvolver sus derechos como debería ser, y la discriminación múltiple pues tiene que ver con el tipo de discriminaciones, como lo comentaba, por color de piel, por si perteneces a una etnia, por por tu edad, si eres joven malo, si eres adulto mayor malo, también si eres pobre, si perteneces a una etnia, si eres bueno, se maneja y se conoce mucho el tipo de discriminaciones que sufren, por ejemplo, las mujeres indígenas, que se cruzan este tipo de discriminaciones múltiples, porque además de ser mujer, son pobres, son indígenas, o si están embarazadas, inclusive, que eso afecta a cualquier mujer de cualquier ámbito, pues son estereotipos y discriminaciones de género que impactan negativamente más a la mujer, porque en ellas se conjuntan más estereotipos de discriminaciones. O sea, a lo mejor puede ser indígena, hombre y pobre, pero en la mujer además, por ser mujer, por no pues corresponder su imagen, como yo les comentaba, a que la mujer puede ser una profesionista con todas las características y con todas las capacidades y habilidades e inteligencias para desempeñar cualquier cargo en las mismas condiciones que cualquier hombre. Entonces, la discriminación múltiple, para ser más precisa, es esa conjunción de discriminaciones que sufre la mujer, además de lo que puede sufrir cualquier persona por lo que comenté, solo por el hecho de ser mujer. Gracias, doctora. No, muchas gracias a ti, maestra Alejandra. Bueno, me voy a permitir presentarles las siguientes conclusiones. En su exposición, Alicia Villaneda de Zacatecas reflexionó en torno al mayor rezago que tienen las mujeres que viven en los ámbitos rurales con respecto a las mujeres urbanas para participar en la política local. La exposición se centró en el cómo hemos enfrentado ese rezago en Zacatecas, los logros y avances obtenidos mediante un amplio programa de capacitación enfocado a las mujeres de la ruralidad y que tiene ya varios años de venirse ejecutando. Inclusive, por este programa se obtuvo una mención especial por parte de la UIM en la tercera cumbre iberoamericana de Santiago de Chile. Por su parte, la consejera electoral maestra María del Mar Trejo de Yucatán nos recordó que Yucatán fue el estado pionero en lo que hace a derechos políticos de las mujeres en México y ha sido históricamente uno de los bastiones del feminismo en México. Yucatán es la entidad donde se da la más alta participación de mujeres en las elecciones. Ello es importante porque México tiene un sistema democrático representativo basado en los comicios populares. La consejera Trejo se centró en las candidaturas de las mujeres para los ayuntamientos de Yucatán. Finalmente, el tema central de la ponencia de la maestra Alejandra Ortega del Estado de Guerrero es lo que llamamos discriminación interseccional y multifactorial. Ella subrayó que cuando hablamos de la participación de las mujeres en el ámbito local, nos remitimos aún, desafortunadamente,
a las desigualdades estructurales, producto de la cultura patriarcal, de lo económico, entre otros muchos factores. Nos recordó que es en los ámbitos público y privado donde se reparte el poder de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y ello determina nuestra experiencia de vida. Así, tuvimos un acercamiento a 3 realidades mexicanas en lo municipal. Vimos que esas realidades están bastante cercanas, porque es un hecho que en ese espacio, territorio, el más cercano a la vida cotidiana de las mujeres, donde persisten aún rezagos y obstáculos que debemos identificar para proponer soluciones viables que permitan tender oportunidades reales para el desarrollo de las mujeres, sobre todo de las mujeres en el ámbito rural. No podemos hablar de democracia paritaria mientras las mujeres que habitan en los municipios estén en un claro atraso en el ejercicio de sus derechos políticos y de plena ciudadanía. Agradezco a las ponentes, a las y los organizadores de la Quinta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género por la oportunidad del intercambio de ideas para abonar en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres. Un abrazo fraterno. Gracias.